¿Qué tal? ¿Cómo están, estudiantes Garzas? Su servidora, maestra María del Rosario Cortés Nájera. Estaremos trabajando hoy un tema interesante conocido como categorías gramaticales en la asignatura de expresión escrita y verbal. El objetivo del tema es analizar las categorías gramaticales para su correcto estudio en todas sus formas, tipos y funciones. Bien. Lo que integra este contenido son esa clasificación de palabras o también pues una gran familia que nosotros utilizamos en nuestra lengua española, que seguramente ustedes conocen, los sustantivos, artículos, adjetivos, pronombres, pero todas esas palabras pertenecen a una clasificación y las utilizamos en nuestra comunicación continua. Bien, ¿qué son las categorías gramaticales? La gramática estudia palabras en todas sus formas, todos sus tipos y funciones, de las cuales usamos, o hay una clasificación que se entiende que son 8. Cuando nosotros realizamos una redacción, utilizamos diferentes tipos de palabras. Todas esas palabras que integran un enunciado tienen una función específica. Entonces, por ejemplo, unas palabras sirven para indicar lo que estás haciendo, podrían ser los verbos, que son los que dan acción, otras para señalar quién hace esas acciones, y pues nos referimos a los sustantivos. Otras nos indican cómo se hacen las cosas, y entonces estaríamos hablando de adverbios. Y otras nos pueden decir cómo son las cosas, y estaríamos hablando de adjetivos. Pero tenemos más. Entonces, todas estas palabras, al usarlas de manera correcta, pues nos va a dar una idea en la cual pues nosotros nos podemos comunicar de manera asertiva. Conozcamos esas palabras. Las categorías gramaticales o tipos de palabras son los sustantivos, los artículos, los adjetivos, pronombres, preposiciones, conjunciones, adverbios, interjecciones. Ahora conozcamos a cada una de ellas. ¿Qué son los sustantivos? Es toda aquella palabra que se refiere a nombrar a cualquier tipo o a cualquier ser vivo. Tiene una clasificación, pueden ser propios, comunes, concretos o abstractos. Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a los sustantivos propios, pues nos estamos refiriendo a personas, a ciudades, a instituciones. En este ejemplo, Hidalgo, Morelos, Allende, héroes nacionales, las palabras de azul son un sustantivo. Ejemplo, en los sustantivos comunes. La gruta de Tolantongo es hermosa. La palabra gruta alude a un sustantivo común. Entre los concretos y abstractos, bueno, pues podemos saber ahí en el ejemplo cada uno de ellos. Los artículos. ¿Qué son los artículos? Es la categoría gramatical que acompaña el sustantivo. Pueden ser definidos o indefinidos. Si son definidos, ubicamos a esos artículos conocidos como la, las, el, los. Ejemplo, los libros son tesoros del saber. Identificamos en la palabra de color al artículo definido, los. Ejemplo, en un artículo contracto. Es muy importante ubicar este tipo de artículo, ya que si lo manejamos mal, podemos caer en un error gramatical. Ejemplo, el título del libro es muy interesante. Es incorrecto decir el título de el libro. Se contrae la palabra para darle mejor fonética. Los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son esas palabras que indican o califican cómo es el sustantivo. ¿Cómo los podemos identificar? Son de tipo calificativos, determinados, entre otros. Veamos los primeros. Son aquellos que denotan la cualidad o la característica principal del sustantivo. Ejemplo, el día lluvioso. Podemos decir los alumnos inteligentes. Entonces, todas esas palabras que le dan sentido o califican a un sustantivo
es un adjetivo calificativo. ¿Cuáles son los adjetivos determinados? Pueden ser demostrativos. Señalan la distancia entre la persona que habla y el sustantivo que determina. Pueden ser en su número singular o plural o en su género masculino y femenino. Por ejemplo, en singular, este, ese, aquel. En su femenino, esta es aquella. En plural, estos, esos, aquellos. Estas, esas, aquellas. Ejemplo, tomar esta bolsa me indica cercanía. Me decido por ese balón, indico una señal. Aquellos zapatos están hermosos, indico una distancia. Respecto de los adjetivos determinados, pueden ser posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Veamos, por ejemplo, a los posesivos. Indican lo que le pertenece a una persona o al sustantivo. El sombrero es mío. Estamos indicando posesión. Por ejemplo, los numerales informan cantidad y orden de un sustantivo. Ejemplo, el 14º aniversario de la escuela. Está indicando una fecha. Los pronombres. Este tipo de palabras son aquellas que sustituyen al nombre o sustantivo en lugar del nombre propio. Y entonces, estos pronombres los podemos ubicar en los personales, primera, segunda y tercera persona, en su singular o plural. Veamos en el singular. Yo, mi, conmigo, me. En la segunda persona, tú, contigo, ti, te, usted. En tercera persona, él, ella, consigo, sí, lo, la, le, se, ello. Veamos, por ejemplo, en la segunda persona. Usted me convenció. En plural, ustedes. Que se vaya con ustedes. Entonces, los pronombres debemos ubicarlos estrictamente respecto de la persona y de su número. Tenemos otros pronombres como son los pronombres posesivos y los reconocemos en la persona y también en singular o plural. En la primera persona, yo, tú, él, ellos, ellas, nosotros, usted, ustedes. En singular, mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, suyo, suya. Y en el plural, míos, mías, tuyos, tuyas, suyos, suyas, nuestras, suyos, suyas. Veamos algún ejemplo. Los premios serán nuestros. Sí, así como el premio de los Óscar. Fueron para un mexicano. Los pronombres demostrativos son aquellos cuya característica indican que el objeto está junto, cerca o lejos. Pueden presentarse en singular, plural o neutro. Ejemplo, estos son mejores que los de importación. En ese ejercicio está en plural y nos está demostrando exactamente que está en una cercanía muy junta de la idea. Pronombres indefinidos. ¿Cuáles son? Son aquellos que muestran una cantidad, pero no especifica. Entonces, por ejemplo, mucho, muchos, mucha, muchas, poco, tanto, bastante, demasiado, alguno. Esas cantidades no las podemos especificar. Y cuando nosotros decimos una idea, bueno, pues entonces podemos decir, la salsa está demasiado picosa. A cualquiera le gusta el fútbol. Pocos chocolates quedaron. Es decir, todas estas palabras aluden a una cantidad, pero no está definida. Así se les conocen entonces como pronombres indefinidos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Son aquellos que nos indican a lo que se refiere la idea principal. Ejemplo, que, el que, los que, la que, las que, lo que, quién, quiénes, el cual, los cuales,
y se convierten también en esas palabras que le dan coherencia a una idea. Ejemplo, el vestido que está en el aparador me gusta. El joven que llegó es de quien te hablé. Si nosotros omitimos estas palabras, la idea no tendría sentido. Por lo tanto, dan coherencia. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos? Todos aquellos que podemos identificar a través del signo de interrogación. Y entonces, siempre los podemos reconocer porque se acentúan. Ejemplo, ¿quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánta? ¿Cuántas? Ejemplo, ¿qué te regalaron? Debemos dar énfasis aludiendo a que existe el signo de interrogación. Los pronombres numerales son aquellos que dan orden o fracción del sustantivo al que sustituyen. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, primero, cuarto, doble. Ejemplo, le tocó la cuarta parte de la naranja. ¿Sí? Entonces, estás dando alusión a una fracción o a un orden de la idea. ¿Qué son las preposiciones? Son palabras que usamos para unir otras palabras o relacionar enunciados. Esas preposiciones las podemos ubicar o conocer como a, ante, bajo, contra, de. Puede ser también excepto, hacia, hasta, por, según. Veamos algún ejemplo y cómo usarlo. Voy a pasear en bicicleta. Ante todo, la disciplina. Las olas chocan contra las rocas. En el caso de la preposición de, tenemos varias formas de ubicarla. Por ejemplo, si estamos hablando en el sentido de modo, Mimi está de malas. En sentido de tiempo, podemos ubicar abierto de 15 a 19 horas. Respecto de la proposición, por ejemplo, hasta, tenemos un ejemplo, hasta mañana. Por, estoy por terminar la comida. Bien, las siguientes preposiciones, que también son parte de esta clasificación, en, entre, desde, sobre. Ejemplo en la primera, si alude al lugar. Ella está en la escuela. Entre, es un secreto entre nosotros. Sobre, te dejé una nota sobre la mesa. Conjunciones. Son palabras que usamos para enlazar dos oraciones o frases. Pueden ser de tipo copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas o casuales. Veamos algunas. Las copulativas, y, ni. Dulce y Noemí son alumnas ejemplares. Disyuntiva, había 7 u 8 pelotas. En este caso, debemos utilizar la palabra o la conjunción u, ya que tenemos directamente una vocal y es incorrecto decir había 7 o 8 pelotas. De ahí que debemos utilizar la conjunción u para no caer en una cacofonía. Otras conjunciones pueden ser de tipo consecutivas, condicionales, concesivas, comparativas y finales. Ejemplo de las consecutivas. Luego, así que, de modo que, por consiguiente, por lo tanto. Ejemplo. Así que, ¿es usted el nuevo profesor? En una condicional. Con tal que te lo comas, te lo compro. Concesiva. Aunque, a pesar de que, aunque venga a rogarme. Finales, por ejemplo, para que te vaya bien. Estas conjunciones o este tipo de palabras finalmente también dan un sentido muy interesante a una redacción. Los adverbios son palabras que precisan la acción del verbo. Pueden ser en tiempo, modo o lugar. Veamos, los de tiempo. Ahora, ayer, anteayer, hoy, mañana. Ejemplo, después de todo lo perdonó. Del lugar, aquí, cerca, allí, allá, etc.
Estuvo muy cerca de ganar. Si es un adverbio de cantidad, pueden ser algo, nada, bastante, casi, etc. Ejemplo, me gusta demasiado. O bien, si es de modo, casi no lo veo. O de afirmación, seguramente vendrá acompañado. Duda, tal vez cambie el clima. Y por último, las interjecciones. Estas son palabras que sirven para expresar asombro, alegría, admiración, saludo, bienvenida, alarma. Y siempre van acompañadas de signos de admiración. Esas interjecciones las utilizamos casi todos los días en nuestros mensajes que hacemos en nuestros dispositivos. Por ejemplo, la interjección ah, oh, ay, ey, uy. Es decir, los signos de admiración le dan justamente esa emoción que nosotros expresamos. Ejemplo, hemos terminado. ¡Hurra! Hola, ¿cómo estás? Si nosotros no le agregamos el signo de admiración, nuestra palabra hola siempre sería un hola, sin emoción. ¿Qué te sorprendió del tema? ¿Conocías toda esta gama de palabras? Seguramente que sí. Todos los enunciados están compuestos por un conjunto de palabras, que cada una de ellas tiene una función. A eso se le conoce como categorías gramaticales. En conclusión, nuestra lengua española justamente se fortalece por todas esas demás ciencias que la ayudan a que se maneje de manera correcta, tal como la sintaxis, la morfología, la fonética, la fonología, el léxico, la semántica, incluso la pragmática. Es importante que nosotros podamos reconocer cada una de esas palabras que integran pues a una redacción para que nos podamos comunicar de manera correcta en nuestra lengua materna, que es el español. Así que te invito a conocer cada una de estas palabras y puedas comunicarte en algún momento, ya sea en forma oral o escrita, de manera asertiva. Muchas gracias. Hasta la próxima, chicos. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.